Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El tema que traemos a conectar el día de hoy es Jesús el Mesías. ¿Es Jesús el Mesías? Es la interrogante, es la pregunta. Vamos a desarrollar este tema y vamos a tratar de desenrollar, de disolver, desatar, hablar acerca de este tema. Amén. ¿Cómo ve, pastor? Bueno, buen tema, ¿verdad? Vamos a hablar si es, la pregunta, ¿es Jesús el Mesías? Relacionamos el nombre que nosotros conocemos con Mashiach o el Mesías, que está en hebreo, pero es en realidad de lo mismo. Hay muchas personas que le han dado un nombre muy extraño, ¿verdad? A Jesús, bueno, pero son personas que quieren tomar su punto de vista a referencia que nosotros lo que conocemos, lo que hemos visto, lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo o Jesús. ¿Qué le parece si vemos el significado de Mesías primero? A ver, y ya después le empezamos a desenvolver. Ok, dale. Listo. El Mesías es un término teológico que se refiere a un salvador o liberador enviado por Dios. En el cristianismo, el Mesías es Jesucristo. ¿Ok? Ajá. Mientras que en el judaísmo se refiere a Yeshua, que en realidad es lo mismo. Sí. Ok. Significado del término. El término hebreo Mesías y su equivalente griego Cristo significa ungido. En el cristianismo, el Mesías es el redentor que salva a la humanidad. En el judaísmo, el Mesías es el hombre enviado por Dios para liberar al pueblo judío. Ok. La importancia del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la llegada del Mesías. En el cristianismo, Jesús o Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios. En el judaísmo, los judíos no reconocen a Jesucristo como Mesías. Ok. Aquí varios términos, puntos de vista, ¿verdad? Uno de los principales donde leíste al principio dice que el Mesías viene siendo como un libertador. Redentor, libertador, salvador. Salvador. Bueno, sí. Si lo tomáramos en el punto de vista de salvador o libertador, pondríamos también, por ejemplo, a Noé, cuando fue un libertador, un salvador. Un salvador. Pondríamos a Moisés, por ejemplo, también, que fue un libertador del pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Y así sucesivamente podemos traer, ¿verdad? Bueno, un término que ellos usaron, o ponerlo de esta forma, ¿verdad? Como Josué también, que vino a ser también un guerrero libertador. Y son términos que nosotros podemos poner, ¿verdad? Decir, bueno, estos son libertadores, son Mesías de esos tiempos, pero el verdadero Mesías, el que nosotros esperamos, o estábamos, bueno, en aquellos tiempos que nació, que hoy lo seguimos esperando, para la segunda venida, ahorita lo hablamos, pero ellos esperaban, igual manera, un libertador que viniera, yo creo, con, no sé, documentos, o con fines, o cosas definidas que solamente que los judíos podían obtener. Por eso la controversia de que ellos no aceptaron a Jesús como el Mashiach o el Mesías. En su momento. Ok, déjeme decirle el Mesías en el judaísmo. Y ya déjeme le muestro las características del Mesías en el judaísmo. Ahí le va, ¿no? Dice, será un descendiente directo de David, el rey David de la Biblia. Será el líder que redimirá a Israel en el fin de los días. El retorno de todos los judíos a la tierra prometida, la reconstrucción del templo, la era de paz y entendimiento en la cual el conocimiento de Dios llenará la tierra. Y le va otra característica. El Mesías será el más grandioso líder y genio político de la historia. Asimismo,
será el hombre más inteligente que haya vivido. Usará esos extraordinarios talentos para promover una revolución mundial que traerá justicia social perfecta para toda la humanidad e influirá a todas las personas que sirvan a Dios de todo corazón. Esas son, según el judaísmo, las características del Mesías. Mesías. Bueno, hay una infinidad, una cantidad enorme que ahí nos nombra una característica principal que nos habla es de gobierno. Como que hacemos un lado lo espiritual y nos metemos más al gobierno humano. Cuando nosotros hablamos del Mesías en el ambiente o el ámbito del judaísmo, ellos dicen que tiene que tener también ciertas pruebas que verdaderamente a él lo avalan como un Mesías. Una de las pruebas es la resurrección de 3 principales seres humanos, un adulto, un joven y una niña. Jesús lo hizo, en su palabra está, que Jesús hizo estas 3 resurrecciones. Ok, algunas de las cosas no están calificadas o algún grupo de personas no califican este pasaje como verdaderamente lo que Jesús hizo, porque no lo dieron la calificación ellos. Sin embargo, nosotros que no lo vimos, pero la Biblia dice, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. No lo vimos, pero creímos y hemos vivido de sus maravillas, de sus bendiciones. Pero en este caso, lo que hablamos ahorita, a un nivel político, estamos hablando, pienso yo, que estamos hablando de una sola religión, donde esto se va a pegar todo lo mismo, se van a perder todas las religiones, la reconstrucción del templo. Que sería la 3ª vez. Y de ahí manaría. Yo hice una pregunta sobre esto a un judío, no mesiánico, un judío. El judío me comentaba, yo le digo, pero ¿cómo ustedes van a empezar, o cuándo van a empezar a trabajar el templo? ¿Cuándo lo van a empezar a reconstruir? Me dijo que no están ellos para reconstruir un templo que ya fue hecho. Le digo, y luego, ¿cómo? ¿A dónde lo van a poner? Si supuestamente están una mezquita, por un lado. Mezquita. Una mezquita. Le digo, ahí se vería una la mezquita guerra, de la Roca. Sí, una guerra total entre ustedes. No, dice, ya me explicó. Nosotros lo que esperamos, que va a venir el templo de lo alto, se va a poner en ese lugar. ¿Quién peleará con las cosas divinas de las alturas? Bueno, nosotros solamente vamos a conectar los servicios para ese templo. Le digo, y las religiones externas que no estén pues conectadas ahí, ¿no? Dice, de ahí se va a empezar un gobierno. Y ese gobierno, todos los gobiernos tienen que llegar a ese templo a rendir cuentas por todas las cosas. Es una historia que me contó un judío, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos que aquí como que se conecta algo con algo, ¿no? Hablar de política. La política a veces se ve que es más fuerte que la palabra, aunque es al revés. El que cree, dice, al que cree todo le es posible. Entonces, aquí vemos algo que se está conectando, que se está haciendo, y lo que ellos están esperando que venga el Mesías por primera vez. Nosotros sabemos que el Mesías ya vino hace más de 2000 años, Jesús, a rescatar lo que se había perdido. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hay una versión que se llama Código Real que dice, a los de su clase vino, una clase de fariseos. O sea que Jesús venía siendo de esa misma rama. Lo que hablaba Ariel, de dónde tenían que venir las simientes, dice, de David, la raíz de David. Por eso el que estaba ciego le gritaba, Jesús, hijo de David. Porque sabía que él venía de David. El ciego, y mire, no miraba, pero sabía que venía. Jesús, ven David. Ven quiere decir hijo. Jesús, ven David. Ten misericordia de mí. Entonces nos damos cuenta que en aquel tiempo ya hablaban palabras de que Jesús era el verdadero Mesías. Ok. Cualidades específicas del Mesías según el judaísmo. Ahí le van estas cualidades específicas
según el judaísmo. ¿Del que va a venir? Así es. A ver. Del Mesías. Acuérdense que para ellos no ha venido. No ha venido, por eso pregunto. Ahí le va. Dice, el profeta Isaías describió 6 cualidades que el Mesías tendrá la bendición de tener. El Espíritu Divino descansará sobre él y por ende poseerá el espíritu de la sabiduría, el del entendimiento, el espíritu del consejo y del poder, el espíritu del conocimiento y del temor a Dios. Isaías 11:2. No juzgará en base a lo que ven sus ojos, ni decidirá en base a lo que sus oídos escuchan. En el judaísmo no hay momento específico en el que venga el Mesías, más bien son los actos del pueblo los que determinan cuándo viene el Mesías. Se dice que el Mesías vendrá cuando el mundo más lo necesite, cuando el mundo sea tan pecaminoso y necesite desesperadamente que el Mesías lo salve, o cuando más lo merezca, cuando la bondad genuina prevalezca en el mundo. Dice Isaías, y también nos da Sofonías 3:9, pero pues es, más bien sigue de lo mismo. Pues, sí. Fíjate lo que leías al principio. Yo me imagino, ¿qué fue lo que pasó en el tiempo cuando Jesús dice que subió a leer los rollos, estos rollos de Isaías? Sí. En el momento exacto subió, tenía que leerlos él. ¿Qué harían? O sea, todos los que estaban ahí presentes al verlo, oír lo que él habló, y fue lo que dijo Lucas 4:18, dice, hablando del término Yeshua, que al principio dijimos que quiere decir ungido. Entonces Jesús dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es lo mismo que leyó él en Isaías. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando termina dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Yo me imagino que se ha de haber despertado un borlote ahí cuando ha de haber dicho Jesús esto, pues, no, por todos los que estaban en ese momento, los del Sanedrín, todos los que estaban juntos ahí, los fariseos, los saduceos. Jesús lee esto y nos damos cuenta que han de haber dicho todos, no, pues estas palabras son para el verdadero Mesías, no para ti. Me imagino, no quiero decir, ¿verdad? Pero Jesús, él ya estaba leyendo las profecías pasadas que tenían que operar en la vida de él, de Jesús, para empezar a trabajar lo que él había venido a hacer. Todo esto, lo que leímos, eso vino a ser nuestro Jesús. Ahí le va. Seguimos. Misión y objetivo del Mesías según el judaísmo. ¿Ok? Déjale leo, esto está bueno, ¿no? A ver. Su tarea principal es hacer que todo el mundo vuelva a Dios y a sus enseñanzas. También restaurará la dinastía real de los descendientes de David. Supervisará la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo el tercer templo. Reunirá al pueblo judío en la tierra de Israel. O sea, todos se van a ir. Restablecerá el Sanedrín, la Corte Suprema y legisladora del pueblo judío, que basa sus dictámenes en las enseñanzas de la Torá. Esto es una condición necesaria para la reconstrucción del tercer templo, como está escrito. ¿Okay? Restaurará el sistema de ofrendas y las prácticas del año sabático y del jubileo. Jerusalén se convertirá en la capital espiritual del mundo. Paz y armonía. Toda la humanidad alcanzará los más altos niveles de inspiración divina sin ninguna dificultad. El Mesías no hará ningún cambio en nuestra religión. En la era mesiánica todos los mandamientos tendrán vigencia. Nada se agregará ni se sustraerá a la Torá. Nada se va a poner y nada se va a quitar en la Torá. Esas son las misión y objetivo del Mesías para el judaísmo. Bueno, cuando nosotros, ahorita lo que escuchamos, encontramos a Jesús en su palabra,
los relatos de los evangelios hablando, ellos esperaban esto. Por eso Jesús no lo calificaron como el Mesías. Porque Jesús les decía, bueno, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. Entonces les empezó a desbaratar todas aquellas leyes que tenían en base a Moisés. Pero no en base a la divinidad, no en base a lo que Dios quería para la humanidad. Lo primero que leyó Jesús en los rollos, dice, para dar libertad a los cautivos, dice, para sanar a los enfermos. A eso vino Jesús. Pero ellos no, la mentalidad de ellos es reforzar gubernamentalmente todo esto, que ahora una sola iglesia, en Jerusalén va a ser una sola iglesia, líder de todo, habrá paz. Mire, la Biblia nos dice en su palabra, cuando dice, habrá rumores de guerras, terremotos, todo eso, dice, pero cuando escuches paz, ten cuidado, porque ahí entrará el anticristo. Entonces, ahí nos está dando toda la referencia contraria a lo que nosotros leemos en nuestra Biblia, que a qué vino Jesús verdaderamente, ya que es ungido y ya que está trabajando, ahora sí, empieza con los pobres. En lo que ellos hubieran querido que él empezara con los líderes, con los ricos. Pero se encontraba al rico y le decía al rico, ve y vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Y nadie lo quería hacer, por cierto. Y no quería. El joven rico dijo que no. Todo lo que le dijo nadie lo hizo. Y hubo varios que les dijo. Sí. Hubo varios que les dijo que tenían que hacer eso, ayudar a los pobres, pero nadie quiso hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos, siendo ricos, querían más poder para empoderarse de los demás que eran débiles, y Jesús a eso vino, a levantar a los pobres, a salvar a los pobres, a darles de comer. Inclusive el supremo sacerdote lo vio tan cerquita que le iban a quitar su trono, su poder. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo a un lado a Jesús. Lo mandó matar, por él que fue el que lo mató. Sí. Ok. Y lo último, el judaísmo, ¿qué piensa el judaísmo sobre Jesús? Ahí le va, ¿no? Esto es lo que ellos piensan. Los judíos han visto tradicionalmente a Jesús de Nazaret como uno de tantos falsos mesías que han aparecido a lo largo de la historia. Se le ve como el que más ha influido a su pueblo y por ello el que más daño ha causado. El judaísmo nunca ha aceptado ninguna de las profecías que los cristianos atribuyen a Jesús, y para ellos ninguna de las prerrogativas que anunciarán la venida del Mesías han ocurrido durante su vida, por lo que no pueden considerar siquiera como candidato a Mesías. Es lo que ellos dicen con respecto a Jesús. Lo que el judaísmo piensa de Jesús. De Jesús, exactamente. Sí, hay muchas, pues bueno, hay muchas versiones de los judíos, ¿verdad? De estos tiempos. Si usted le pregunta a un judío, no a un mesiánico, a un judío. Sí, un judío. El mesiánico se formó de la salida de ser cristiano a pegarse un poquito a las raíces judías para quedar en medio entre el judío y el cristiano. Ahí es donde entra el mesiánico. Pero mesiánicos, mire, todos somos mesiánicos porque esperamos al Mesías. Y digo otra cosa. Y hubo judíos en su tiempo que se fueron al lado, que dejaron el judaísmo para seguir a Jesús. Ajá. Y hasta la fecha, yo conozco varios, y hasta la fecha hay judíos así. No, sí. No los mesiánicos, no. Ellos siguieron a Jesús y ellos, su familia, sus descendientes de su árbol genealógico, miraron los milagros de Jesús. ¿Y qué hicieron? Nos pasamos al ungido. Y otros se quedaron por seguir la tradición o por miedo a ser apedreados o matados. Sí. Bueno, entonces en el aspecto que estaba tocando Ariel ahorita del punto ¿verdad? De los judíos, cómo piensan de Jesús, quién es. A preguntándole a un judío dijo, no, pues para mí, algunos dicen, no, pues es un Mesías cualquiera. No más, cualquier otro Mesías, un profeta, cualquier otro profeta como los demás. A otros más atrevidos decían que era un profeta loco, otros decían que él se manejaba conforme a la cábala o brujería, otra de las cosas que ellos decían, para hacer las cosas sobrenaturales. Algunos sí, respetuosos, un profeta más, pero nada más hasta ahí, no faltaban al respeto, ¿verdad? Pero otros no, era muy agresivo. Sí, entonces
cuando nosotros nos vamos a la palabra, nos damos cuenta que los fariseos también le dieron una calificación a Jesús. Sí. Porque le decían, tú sanas en el nombre de Belcebú. Le decían, o sea, que le sanaba en el nombre de Satanás. Le decían a Jesús. Jesús les respondió, ustedes son hijos del diablo, porque no conocían la verdad, ni lo que él había venido a hacer. Entonces, en la calificación dentro del Sanedrín, de los fariseos, de los saduceos, de todos estos, les daban una calificación en contra. ¿Por qué? Porque buscaban ver de una o de otra forma cómo hacer que Jesús apresarlo y llevarlo a la crucifixión o matarlo. El término era matarlo como fuese, ¿verdad? Pero, se dieron las cosas a llegar hasta el fin, donde Jesús siempre expresó el amor de él sobre todo. Sobre todo. Ok, pasó. Y déjeme decirle aquí, aunque ya muchos lo conocemos o sabemos, pero déjeme leerlo, me nace. Cristianismo. Los cristianos denominan Mesías a Jesús de Nazaret, llamándolo Cristo, traducción literal del hebreo Mesías. Según la Torá, la promesa de la venida del Mesías se extiende a toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, luego Israel, Jacob, de quien surgieron las 12 tribus de Israel. Según la tradición cristiana, la promesa hecha a Israel en realidad debería entenderse como realizada a todos los hombres, razón por la que Jesús sería entonces el Mesías y el Redentor de la humanidad. En cada uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, la única unción de Jesús literal es la realizada por la mujer, en el evangelio de Marcos, en el de Mateo y en el de Juan. Esta unción ocurre en Betania, en las afueras de Jerusalén. Ajá. Ahí, y fíjate, y podemos decir, ¿verdad?, que fue ungido, le ungieron los pies. Sí, pues el ungido. Si no hubiera pasado eso, no se hubiera hecho el ungido. Sí, por eso lo traje. Le ungieron su cabeza. Pero para mí también es importante ver que él siendo Dios, y una de las formas de ungimiento viene siendo el agua. Y él fue y se bautizó. También se bautizó. El agua viene siendo como un ungimiento. Mire, si él siendo el Mesías se hizo menos para enseñarnos. Porque Juan el Bautista le dijo, yo no soy ni digno de desatar las correas de él, de Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era un profeta de los grandes. De los buenos. Sí, de aquellos tiempos. Aunque era profeta, fíjese, podemos decir, en aquellos tiempos cuando Jesús caminó con todos ellos, nosotros podemos ver a un Jesús deidad, a un Jesús deidad, a un Jesús humano, a un Jesús como maestro, rabí le decía. Pero a pesar de que se juntó Jesús con todos ellos, y ya ellos teniendo la palabra de Dios, el reconocimiento, todo lo que él necesitaba, Juan el Bautista tuvo duda también. Dudó de que él fuese el Mesías, aún habiéndolo reconocido en el bautismo, dice en Lucas 7:18. ¿Dudó por temor o dudó por fe? Porque por fe es más duro. No, sí, pero él dudó por varias cosas, porque él a la vez, cuando se sintió ya aprisionado, cuando estaba en la prisión, él a la vez estaba esperando, yo creo lo que leíste hace rato en Isaías, a que venía. Lo que esperaban los judíos. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Ajá, entonces él dijo, híjole, pues yo ya lo bauticé, ya lo presenté y pues me van a matar. Y luego, si él venía a poner un orden mundial aquí en la tierra y no estamos viendo el cumplimiento del orden mundial, y en vez de que haya un orden mundial, me van a volar la cabeza. Oiga, pastor, ¿no será que el mensaje del Mesías lo movieron? Que realmente el Mesías no venía para castigar a un gobierno como político, como dicen ellos, sino que realmente venía a liberar un corazón espiritualmente hablando. Sí, pues en realidad a eso venía. El quebrantamiento de los corazones de todos ellos, dice la palabra. Pero, sin embargo, como nadie de los que estaban en ese momento quería perder su poder, los que estaban en el gobierno, como Roma, no quería perder su poder. Los que estaban en el Sanedrín, como los saduceos y los fariseos,
Uno cree en la resurrección, el otro no. No, así es. Tenían un pleito casado ellos. Ellos vamos, sí se odiaban, para que me entienda. Pero cuando llegó Jesús, mire, se unieron, se unificaron, olvidaron sus doctrinas, olvidaron sus pensamientos. Vamos a unirnos, nos hacemos más fuertes y lo vencemos a él. Un solo hombre estaba venciendo a todas esas doctrinas, leyes terrenales que decían que eran de Dios y no eran de Dios. ¿Cuántas veces Jesús les dijo? Bueno, una sola vez les dijo: habéis oído que dicen ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. O sea, no dijo mi padre les dijo que escribieran esto, ojo por ojo, diente. No, era una ley más allá de usted búsquelo en Google, se lo dejo de tarea. Se llama la ley Código Hammurabi, ahí va a encontrar esa ley y se va a dar cuenta que no era de Moisés. O sea, que eran leyes externas. Es lo que le estoy diciendo, que ellos le movieron. Sí, el poder. Exacto, para seguir sosteniendo el poder de ellos sobre el pueblo. Para no perderlo, porque mire, había un necesitado, pecado. A ver, tráeme tu ofrenda. Jamás. ¿Cuánto? ese era el problema. A ver. Y Jesús no. Venía un pecador, perdono tus pecados. Y inmediatamente saltaban. ¿Quién es este que hasta los ¿Y cuál era el cobro? No lo hagas más. No, ese era el cobro, amor y misericordia. Sí, amor, por eso entonces a ellos, como se les estaba yendo el negocio, pues claramente que todos ellos estaban enojados. Pero fíjese, entonces regreso, que Juan el Bautista teniendo ya la certeza de presentarlo y de haber hecho todo lo que tenía que haber hecho, entra una duda en su corazón, dice, Lucas 7:18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Miren, si ya lo había presentado, o esperamos a otro. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos? Miren qué tremenda pregunta le hicieron a Jesús. O sea, que quiere decir que no estaban con la certeza de que él era el Mesías. Es como aquel que duda o que tiene fe de lo que Dios ha hecho en nosotros y luego decimos, no, ¿será? Entonces dudó por fe. Sí. Y es más grave. Sí, por fe. Por fe, sí. Claro. Lo espiritual. Si su fe hubiera sido más grande, yo pienso que hasta Jesús lo hubiera sacado de ahí. Pero no, dudó. Entonces Jesús se encontró, mire, con una infinidad de incredulidad aún dentro de los mismos discípulos. Por ejemplo, mire, presentamos a un Jesús de deidad, un Dios, Jesús Dios. Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, tenían a Jesús, pero no lo aceptaban. Felipe era uno de sus discípulos. Tenían a Jesús enfrente, pero no lo aceptaban. Señor, tú me muestras al Padre, mira, con eso nos basta. O sea, también dudó. También, porque Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, o sea, él mismo hablando por el Padre, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, cantidad de milagros, cantidad de cosas sobrenaturales. Lo vieron caminar por el mar, por las aguas. Lo vieron y lo haciendo, más difícil, o sea, levantar a alguien que no tenga vida. Sí. Y regresamos nuevamente a Isaías. ¿Por qué? Porque él también, Felipe, quería, no, pues sí, yo sé que es el Mesías, pero yo quiero más allá. Yo quiero conocer al Padre, ¿no? Pues tú, yo sé que tú eres el Mesías, está bien, pero... Fíjese qué pregunta tan osada. Conocer al Padre, ese privilegio lo han tenido muy poquitos. Para que vea, pastor, que Felipe todavía seguía muy arraigado y apegado al judaísmo. ¿Se fija? Sí. Porque si no, no hubiera pensado de esa manera. Claro. Él tenía, o regresamos, como decimos hace rato, a Isaías.
Y fíjate, una de las cosas que nosotros podemos ver, por ejemplo, Pedro ya después traía también pleito con Pablo, ¿verdad? Pero Pedro le decían, hey, ahí vienen los de la circuncisión. Y cambiaba su actitud porque quería estar con los que enseñar a los gentiles, pero de manera diferente. Oiga, pero la edad de Pablo y Pedro eran diferentes, ¿no? No se cruzaban mucho en edad, porque si eran como unos 20 años, era más grande Pablo era más joven, Pedro era más viejo, ¿no? De edad. Sí. ¿No? Se cruzaron un Pedro ya viejo y un Pablo más joven, ¿no? Sí, sí, claro, pero ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, yo pienso que entre ellos tenían también sus propios planes y pleitos ministeriales, tenían también sus conceptos, cada quien trazados y marcados. Por eso dijeron, tú vete con los gentiles, yo me voy con los judíos. Así abrieron camino y cada quien iba a evangelizar las dos tipos de rama. ¿Por qué? Porque pues yo me imagino, no crea que no está esto en la Biblia, ¿verdad? Yo pienso que Pedro le había dicho, ¿tú qué, Pablo? Si yo anduve con el maestro. Tú ni siquiera lo conociste. Tú ni lo conociste. Además, tú andabas matando a todos los cristianos que nosotros andábamos evangelizando. O sea, me imagino, yo estoy parafraseando, que han de haber sido las pláticas. Aunque Pablo le ha de haber dicho, no, a mí se me apareció, yo lo miré, yo cambié por todo eso. Entonces, ahí defienden. Entonces, y aparte, tú lo negaste. Tú lo negaste. Han de haber puesto a discutir. Sí. Bueno, pero miren, aquí estamos con una decisión de que, pues, lo negaron. Fíjese bien, solamente uno. Sus apóstoles viendo las pruebas, ¿por qué le exigieron más pruebas a Jesús como deidad? ¿Por qué? Como divinidad. ¿Por qué? Es más, le voy a platicar una historia muy mía. En el tiempo de Jesús, hubo dos personajes, fueron, del Sanedrín, de acá, de los sacerdotes de altura, del judaísmo, del templo, que ellos 100% seguros que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, pero por la muerte, inclusive, por la muerte no se atrevieron ellos a decir Jesús es el Mesías, porque ellos lo colgaban. Eran muertos, apedreados o colgados, pero iban a recibir la muerte. Ajá. O crucificados. Entonces, ¿y por qué sus apóstoles que lo siguieron, que vivieron el día a día con él durante 2 años o 3 años, por qué lo negaron? ¿Por qué perdieron esa fe? ¿Por qué muchos decían no? ¿Por qué les ganó el judaísmo? ¿Por qué muchos hasta lo vendieron por dinero? ¿Por qué? Porque no estaban arraigados, porque la imagen que ellos querían ver era lo que al principio Ariel había leído, cuáles eran las características del Mesías que ellos estaban esperando. Y cuando vieron que las características eran muy diferentes a las características que Jesús había leído en el rollo que abrió en el templo, en el rollo de Isaías, a ellos no les convenció esas características, no les gustó esas características, porque ellos, a pesar de haberlo visto, seguían influenciados con las otras características que ellos querían a favor de ellos y no a favor de un pueblo necesitado. Ese era el problema de la mayoría de los discípulos. Aún vemos que sí, todos los discípulos ya estaban con Jesús. A Pedro le dijo Jesús, me vas a negarte cuando el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Bueno, todavía no cantaba y lo estaba negando. Esa se la pasamos porque Jesús se la dijo, ¿verdad? Pero como que Pedro regresar nuevamente a lo que hacía antes, soy pescador, ya se murió el Señor, me regresó a pescar. Ya no lo esperó ni estaba esperando el propósito por lo cual fue llamado Pedro. Y cuando él dijo, me regreso a pescar, dijeron los demás, nosotros vamos contigo, Pedro, vente, vámonos. Se llevó a todos a pescar. Y al principio Jesús le dijo, cuando se lo encontró, le dijo, te haré pescador de hombres.
Ya le había dado el ministerio, ya le había dado todo lo que necesitaba él. Pero cuando murió dijo, no, se acabó todo. Mire, los dos, de los dos que eran también discípulos, dice que iban camino a Emaús. Ahí lo puede usted buscar en la Biblia. Estos dos dice que iban platicando de la muerte de Jesús, que iban ya tristes, ¿no? Pensando también lo mismo. No, pues nosotros estamos esperando todo lo que está escrito ahí, lo que va a hacer el Mesías por nosotros. Y mira, que pensamos que iba a ser, lo crucificaron. Y dice que de camino a Emaús se los encontró Jesús, se les apareció. Ya lo habían crucificado. Y les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Cómo tú, siendo de estos lugares, no sabes ni te has enterado de lo que ha pasado? Y le empezaron a platicar toda la historia, y ya fue caminando con ellos hasta la casa donde llegaron. Jesús se sentó con ellos y dice que partió el pan y se los dio a comer el pan juntamente con ellos, comió adentro, y dice que se le abrieron los ojos. El pan que Jesús les dio abrió los ojos de estos dos de Emaús, y se dieron cuenta que el que iba con ellos era Jesús. Y le dice uno al otro, con razón todo lo que nos hablaba en el camino como que nos carcomía dentro de sí. ¿Por qué? Porque no habían sido, o sea, no estaban preparados, porque no lo habían aceptado o no aceptaban lo que había pasado, sino que ellos estaban esperando los reglamentos que estaban leyendo hace rato. Ok, pastor. Ok, entonces quiere decir que cuando ellos lo vieron, después que falleció, y de que María Magdalena les dijo que no había nada en la tumba, y se empezó a correr el rumor, y cuando ellos lo volvieron a ver, ¿cuánto tiempo pasó para verlo físicamente? Bueno, físicamente, la energía o el alma, como lo quiera llamar, o la luz de Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó para eso? Bueno, que de los discípulos lo miraron. De que él murió, ya resucitado. Resucitado, claro. Ya resucitado Jesús, la Biblia nos enseña, ahí en la Biblia nos enseña claramente que dice que fueron 48 más 2 días, que es un total de 50 días que Jesús estuvo. Eso le iba a decir, pero no me animé, dije, no le digo porque no va a hacer que la riegue. No, son 50, es conforme a las fiestas judías. La fiesta judía, por ejemplo, nosotros vemos la Pascua, cuando sale el pueblo de Israel es a la Pascua, sale de Egipto. Después de la salida de Egipto se contaron 50 días para la siguiente fiesta que se llama el Shavuot. El Shavuot es el recibimiento de las tablas. De las tablas. Que Dios le dio o Hashem le dio a Moshe. Se oiga algo hebreo, ¿va? Ok, entonces quiere decir, pasaron los 50 días. Ajá. Ahí ellos creyeron o todavía no. Dijo cuando lo miraron a él. Sí, porque mira, hubo varias. Por ejemplo, en una de las apariciones, una presentación donde llega Jesús. Pero los 12 apóstoles lo miraron a él. Ya después de los 50 días, todos lo miraron. Sí. Entonces, ¿creyeron o siguieron todavía sin fe? No, ya empezaron a creer. Ya empezaron a trabajar en la obra. Sí, porque les dijo Jesús, cuando se presenta, aún Felipe no tenía claramente la fe, certeza de que él era. Fíjese, y ahí lo dice. Déjame tocar tus heridas para ver si tú eres o no eres. Entonces Jesús le dijo, ven y toca. Él era Jesús. Entonces, de ahí el Señor Jesús les dijo que se tenían que esperar, porque iba a llegar el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, el complemento que les faltaba. Cuando Él dice, cuando yo ascienda, bajará el Espíritu Santo sobre todos ustedes. Ahí ya, mire, ellos ya empezaron a entender verdaderamente, porque lo que nos hace falta a nosotros, lo que nos hacía falta, o a ellos, era la presencia del Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos esa presencia del Espíritu Santo y tenemos la certeza, tenemos el apoyo, a veces, la fe. La fe, la revelación, se podría decir el conocimiento, que la revelación más allá de lo que podemos leer y entender su palabra. Y una de las cosas más hermosas es la consolación, que es el que nos consuela a cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador.
Amén y amén. Entonces, al final de cuentas, creyeron los que dudaron. Sí. Tuvieron duda. Entonces, y los que siguieron dudando fue el pueblo judío, que a la vez muchos creyeron que Ajá. se dividieron. Se convirtieron muchos, porque cuando Exacto. Pablo iba y evangelizaba, Pablo o Pedro, hablamos de que se convertían de 2,000, 5,000, en una se convirtieron 7,000, o sea que eran cantidades enormes y la iglesia del Señor iba avanzando, iba creciendo cada día más y más. Y aunque todos ellos que recibían el evangelio de parte de los discípulos de Jesús no tenían el conocimiento de haberlo visto literalmente, pero con la palabra que llevaban ellos les llenaba la necesidad que ellos tenían en el corazón. Y también acuérdense que murió Jesús y han de haber pasado unos 30, 40 años, y han de haber 50, 60, una generación nada más. Han de haber dicho, hubo un hombre Ya llamado Jesús Nazaret, ya después, Uh-huh. que sanaba, que curaba, levantaba muertos, caminaba sobre el agua. Entonces, eso pasó de generación en generación. Claro. Y hasta el día de hoy, Sí, sí. hay todavía familias judías, Uh-huh. cristianas, no mesiánicas, como dijo usted, que creen que han pasado de boca en boca eso, fíjese. Y Sí. yo tengo un amigo así, que es judío cristiano. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, judío israelita, pues, pero su familia fue judía y que miró eso y ha pasado de generación, de boca en boca. Todo es un milagro. Y aparte, pues conoce la Biblia y todo, ¿verdad? Que es el complemento. El complemento Para de ellos. la vida espiritual. Así es. Sí. Ok, ¿pasó algo más? No, pues creo que si conocemos nosotros a Jesús, sí lo hemos conocido. Mire, lo hemos conocido en el Valle de la Sombra y de la Muerte. Lo hemos conocido en los milagros. Lo hemos conocido en la necesidad. Lo hemos conocido en diferentes formas. Oiga, Pues, pastor, ¿y por qué no en la felicidad? también Y también habrá gente que en la felicidad se entrega a Jesús. a Jesús, claro. ¿Sí? Dice que él ha cambiado nuestro lamento en baile, en danza. Te quita la amargura, te quita la tristeza. ¿Por qué? Porque mira, la tristeza viene de algo. Ujú. No es que alguien está triste, que no es feliz, y ya nomás porque no es feliz. No, esto le vino de algo. Tal vez una heredad, una herencia, Una cadena. de herencias. Tal vez un problema, la tristeza por un problema. Tal vez la tristeza porque tiene una enfermedad y estoy triste. Pero si no buscas a Jesús, ¿cuándo vas a probar los milagros o las sanidades del verdadero Mesías? Cuando el Mesías dejó aquí plantado muchas de las cosas y de los beneficios para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Dice que Él pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, hay veces que nos acusamos nosotros tanto que nosotros mismos nos hacemos daño sin saber cómo poder buscar un perdón interno personalmente o un perdón con los familiares. Y viene la libertad y se quita la tristeza y viene la alegría. ¿Cuántos hay peleados? Mire, que en estos tiempos hay gente que se pelea por las herencias, no se hablan, casi se matan, pero cuando se reconcilian, fíjese, viene una alegría bien tremenda de esas familias. ¿Sabe qué, pastor? Yo siento que lo del Mesías es más orientado a lo espiritual que a lo escrito, ¿no? Que a lo que diga la ley o lo que diga cualquier escritura. Uh-huh. Es más orientado a lo espiritual de creer en la persona, en la conexión esa divina, en eso diferente que no lo puedes expresar. Ajá, O sea, lo puedes sentir, pero Sí, no lo sí, puedes sí. expresar. Sí. Entonces yo siento que Jesús, el Mesías de Jesús es más orientado para eso. Y sí, viene la siguiente venida del Sí, Mesías. claro, nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y como lo marca la palabra del Señor, ¿verdad? Que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, y después va a haber un reino, después de todo lo que pase, porque va a estar duro. Algún día vamos a hablar de esto, el Apocalipsis.
Algún día vamos a hablar lo que es el Pues, Apocalipsis. básicamente el Apocalipsis es como una limpieza, ¿no? Una limpieza, de lo malo, ¿no? juicio, de todo, muerte, mortandad, de Por todo. eso va a limpiar lo malo, todo, para que quede lo sí, bueno. Sí, no, pero después viene una lucha. De lo bueno contra lo malo. Exactamente. Por el enemigo, el Los anticristo. buenos contra, Sí. contra los Ok. demonios. Y ya después, porque dice, o sea, ¿cómo va a estar aquí entonces el diablo? Dice suelto. En el milenio va a estar suelto. Pero dice que después del milenio se va al lago de fuego, juntamente con todas sus huestes, y hasta ahí se termina todo. Con todos sus secuaces. Ajá, entonces, pero eso lo vamos a hablar después, y ahorita lo que hablamos es lo que es Jesús. Hemos creído en el Jesús. Mire, hay muchas historias y muchos hablan del Jesús como ellos han querido o han pensado. Nosotros debemos de buscar a Jesús y dejarlo que entre a nuestro corazón. Lo que está escrito de Jesús, todo lo que hizo aquí en la tierra y lo que sigue haciendo en estos tiempos. Amén. Y pues al final de cuentas, como le digo, o sea, hay que tener esa fe, esa confianza, esa certeza, ese amor que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el ungido. Claro que sí. Ok, y pues también hay que darle gracias a Dios porque usted está vivo. Claro. Le pegó un paro cardíaco y aquí lo tenemos con el favor de Dios y con la ayuda del Creador, porque sin él no lo hubiéramos estado por ahí. Y también Jesús metió la mano por él. Vámonos, dijo. Sí, pues sí, fue un paro, me dio un paro y pues, y fíjese, y acabamos de hablar los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Me vino esto, fue algo rápido. Yo en realidad no tenía temor, digo, sea donde voy, si paso de aquí, me voy. Lo único pesar son mis hijos, mi familia, mi esposa. Pero, pues, gracias a Dios. Pero mire, lo bueno que aquí está ya, mire. salimos de esta y inmediatamente, nomás 3 días estuve en el hospital y a los 3 días vámonos a seguir trabajando para la obra del Señor. Amén. Ok, pastor. Pues sus redes sociales, Me encuentra como Enrique Sánchez. su teléfono, Mi teléfono, área 714-863-1916. los horarios y la dirección de los servicios. Claro que sí, estamos ubicados en la 1025 West Memory Line en Santana, California. Y los días de servicio son los domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Y ahí, pues, si quiere orar por alguien que quiera orar por él o por ella, pues nomás le hablan al pastor. Claro que sí, también las puertas de la iglesia están Están abiertas. abiertas para que vayan. Ahí podemos orar, llámeme si necesita oración y estamos a su disposición. Y pues no me resta más que decirles que ahí les encargo que compartan este video, que se suscriban al canal, que le den un like a este video y pongan su comentario. Y pues muchas gracias, y pues también gracias a Dios porque lo tenemos aquí de regreso, aquí en Conectados. Ok, pastor, ¿estamos Amén. dónde? Conectados.